Carpeta de recuperación, segundo año de secundaria, actividad 4. Explica la importancia de los ciclos biogeoquímicos para regular los ecosistemas a través de una infografía. Experiencia de aprendizaje número 4. Comprendemos la importancia de los ciclos biogeoquímicos para regular los ecosistemas. En el bosque de la zona norte del país se ha observado cómo cambian dos bosques de algarrobo con el tiempo. Los dos bosques están muy cerca, por lo que entre ellos no hay diferencia de clima, disponibilidad de agua, contaminación, etc. Durante 10 años se han estudiado las poblaciones de algunos animales y plantas que habitan estos bosques. Los datos que aparecen en el cuadro representan el número de ejemplares de cada especie que vive en 1000 metros cuadrados del bosque. Observo, analizo e interpreto. Algarrobo, bosque 1, en el año 1990 55, 1995 aumentaron 7 más, en el año 2000, o sea pasaron 10 años en total, hubo un incremento igual de 7, porque se mantuvo. Mientras en el bosque número 2, en 1990 hubo 25 árboles de algarrobo, 1995 20, una reducción de 5, y en el 2000 se redujo 8, o sea, en total se ha reducido 13 árboles. Pasamos a la siguiente especie, arbusto. Año 1990 en el bosque 1, 35, 1995 40 y en el 2000 40. Mientras en el bosque 2, 1990 200 arbustos, 1995 245 y en el año 2000 430. Hubo un incremento. Mientras en el caso del cocodrilo, ya sea en el bosque 1 en 1990 220 cocodrilos, en el año 1995 50 más, o sea 270, y en el año 2000 pues se redujo 20 menos, o sea 250. Mientras en el bosque 2, 1990 125, 1995 50 cocodrilos y en el año 2000 solamente 15. O sea, si comparas estos 10 últimos años, de 125 a 15 se ha reducido 110 cocodrilos menos. Pasamos a lo que es la iguana. En el bosque 1 en el año 1994, igual en el 1995 y la misma cantidad en el año 2000. Mientras en el bosque 2 en 1990 15 iguanas, 1995 25 iguanas y en el año 2000 45 iguanas. Responde las siguientes preguntas. Anota tus respuestas en tu cuaderno, guárdalas para mostrar a tu profesor. Primera pregunta. ¿Han cambiado las poblaciones de algarrobo, arbustos, iguanas y cocodrilos en el bosque 1 y en el bosque 2? Bueno, ya hemos visto que en el bosque 1 hay algunas variaciones y en el bosque 2 también hay algunos, pero de algunas especies también en común. Vamos a responder. En el bosque 1, el algarrobo, arbusto y cocodrilo se han incrementado mientras la iguana se mantiene igual. Por otro lado, en el bosque 2, el algarrobo y cocodrilo han disminuido, pero el arbusto y la iguana han incrementado. Vámonos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las especies que van desapareciendo en el bosque 2? O sea, en ese año de 1990 hasta el 2000, ¿cuáles han sido las especies que van desapareciendo? Tenemos al algarrobo y al cocodrilo. Continuamos. ¿Cuál de los bosques crees que es más estable, es decir, donde el número de seres vivos cambia poco? El bosque 1 es más estable a comparación del bosque 2, según el número de seres vivos. Pregunta número 4. Cerca del bosque 2 hay un pueblo cuyos habitantes suelen talar árboles para obtener madera. Pregunta. ¿Esto podría explicar por qué el bosque está cada vez más seco? Muy bien, vamos a responder entonces. Al existir habitantes cuya actividad económica es la tala de árboles, se entiende por qué la reducción de ellos en el bosque 2. Además, desempeñan una importante función de amortiguación, como el enfriamiento, la intersección de la lluvia, la filtración y la retención de agua. Por lo tanto, se concluye por qué cada vez está más seco el bosque número 2. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué especies crees que desaparecerán en los siguientes años? Yo voy a responder
según la infografía y también lo que se ve en la actualidad. Ponemos el algarrobo, el cocodrilo según la infografía, pero en la realidad tenemos gorila de montaña, oso polar, lince ibérico, tigre de Sumatra, rinoceronte blanco, leopardo de las nieves, oso panda, chimpancé común, etcétera, son las especies que actualmente están por desaparecer. El equilibrio de los ecosistemas. Para que los ecosistemas se mantengan estables durante largo tiempo, es decir, para que conserven la misma composición de poblaciones de diferentes especies, la población de cada especie debe tener el mismo tamaño y una distribución geográfica más o menos constante. Para que un ecosistema esté en equilibrio, debe cumplir condición ambiental estable, número de seres vivos en proporciones que se mantengan en el tiempo y no debe existir factores externos que alteren el ecosistema. Contaminación, tala de árboles, etc. Las condiciones ambientales determinan el tipo de ecosistema en un lugar. Ciclos de la materia. Los ciclos biogequímicos, qué palabrita, son procesos en los que circula la materia entre los componentes bióticos, como los animales y las plantas, y los componentes abióticos como la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Debido a que algunos nutrientes se encuentran en cantidades limitadas en la Tierra, deben ser reciclados constantemente en el ecosistema. El agua, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre son algunos de los materiales necesarios para el mantenimiento de los ecosistemas. Estos se encuentran en el ambiente y siempre están circulando a través de todos los organismos. Entonces, la materia recorre a través de los seres vivos un ciclo que comienza y termina en el ambiente. Algunos ciclos de la materia son sencillos y otros son más complejos. Muy bien, te presentamos en este caso lo que es el ciclo del agua, ¿sí? ¿Qué me dice el ciclo de agua? El ciclo del agua muestra cómo el agua cambia de estado mientras circula entre el aire, ¿sí? Aquí, condensación. El suelo y los organismos. Esto es impulsado por la energía del sol o solar y una fuente importante de vapor en el aire es producida durante la respiración de las plantas. Muy bien, aquí está. Tú sabes que el agua se condensa, después se evapora, el deshielo llega al océano, nuevamente se vuelve a se vuelve a evaporar. ¿Qué iba a decir? Ese es el ciclo del agua. Muy bien, seguimos. Ahora me voy a ir con el ciclo del carbono, que también, mira, ve, está en la atmósfera, regresa a la Tierra, vuelve a salir. ¿Quién es el que hace todo ese trabajo? Pues las plantitas a través de la fotosíntesis. El carbono que usamos los seres vivos está en el aire en forma de dióxido de carbono, CO2. En la fotosíntesis, las plantas toman el dióxido de carbono y lo transforman en alimentos. Al respirar, los seres vivos transforman parte del alimento en dióxido de carbono y lo expulsan al ambiente, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. Como verás, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Pasamos ahora al ciclo de ¿quién? Del nitrógeno. En el caso del nitrógeno también lo encontramos en la atmósfera y también debajo de la Tierra, y vamos a responder. El nitrógeno es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas en el ADN. Asimismo, es un elemento indispensable para la formación de proteínas que componen el cuerpo de los seres vivos. El nitrógeno existe en la atmósfera en estado gaseoso, se encuentra en la atmósfera y solo puede ser capturado por un tipo de bacteria llamado nitrificantes. Esa es la bacteria. Estas transforman el nitrógeno en sales minerales llamadas nitratos. Una forma de nitrógeno que puede ser utilizado por las plantas y luego por los herbívoros y los carnívoros a lo largo de la cadena alimenticia. El nitrógeno que forma parte de los tejidos de los seres vivos es devuelto al suelo mediante la excreción y por acción de los organismos que descomponen los cuerpos muertos. O sea, la excreción, ya imagínate qué cosa es, y si estás muerto es la forma como devuelves lo que es el nitrógeno.
Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar florecimiento de algas, proceso conocido como eutrofización. ¿Qué palabritas voy encontrando aquí? Desequilibrio en los ecosistemas. Un ecosistema se puede alterar por causas naturales, como incendios espontáneos, periodos largos de sequía, inundaciones o terremotos. También puede cambiar por acción humana, por ejemplo, por la deforestación, la introducción de especies extrañas, la caza y pesca desmedida, la contaminación y la sobrepoblación. Durante los últimos años, las actividades humanas han dañado la estabilidad y el desarrollo de los ecosistemas. Esto ha provocado la erosión de los suelos, el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de la capa de ozono, etc. Conservar la biodiversidad es importante para el equilibrio de los ecosistemas, pues facilita la obtención de nuevos alimentos, medicinas, etc. Pregunta: ¿cuál es la función de las bacterias descomponedores en los ciclos de la materia? Segunda pregunta: ¿de qué manera el carbono pasa a formar parte de los seres vivos? Ya vamos a responder la primera pregunta. Dice: ¿cuál es la función de las bacterias descomponedores en los ciclos de la materia? La función de los descomponedores es convertir la materia muerta en moléculas inorgánicas simples. Ese material será absorbido otra vez por los productores y reciclado en la producción de materia orgánica. Ahora sí respondemos la segunda pregunta, que dice: ¿de qué manera el carbono pasa a formar parte de los seres vivos? A través del oxígeno que genera las plantas al absorber el dióxido de carbono y emplear la fotosíntesis para ello. La destrucción de los bosques y selvas. Los bosques y selvas juegan un papel muy importante no solo para la diversidad biológica de ecosistemas. Estas grandes extensiones de terreno funcionan a su vez como reguladoras de temperatura del planeta, ya que tienen la capacidad natural de fijar y absorber el dióxido de carbono, CO2. Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio climático. De forma inversa, con la destrucción de un bosque o su degradación, se libera hacia la atmósfera el carbono que alguna vez fue almacenado, lo que agrava el problema del cambio climático. Ahora nos toca a nosotros elaborar una infografía explicando uno de los ciclos biogeoquímicos. Puedes partir de la lectura y luego proponer alternativa de solución para preservar el ecosistema. Esquema modelo para organizar la infografía sugerido. Recuerda que vamos a hacer sobre ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Recuerda que también te hice proponer algunas alternativas de solución para preservar el ecosistema. Nos presentan un esquema sugerido, el título, encabezado, un pequeño gráfico, texto, imagen central, texto, una parte del cuadro estadístico, línea de tiempo, descripción de paso a paso, recomendaciones, fuente, créditos. Ojo, no significa que este esquema lo debes de emplear sí o sí. Dice esquema sugerido, es una sugerencia. Muy bien, te voy a presentar mi esquema. Claro que hay algunas cosas que falta agregar, pero tú lo puedes adicionar. Este es el ciclo del agua: la atmósfera, condensación, evaporación, precipitación, lagos salinos, humedales, el río fluye hacia los océanos, correcto, infiltración, descarga del agua subterránea almacenada, ahí está, correcto. Si tú quieres, puedes utilizar esta imagen, ya tienes el título, el encabezado lo puedes agregar, ¿sí? Como puede ser conociendo los estados del agua, puedes poner así como encabezado, ¿sí? Y algunas alternativas de solución para que el agua siempre se mantenga en este ritmo. Listo, pasamos al siguiente ciclo, que va a ser el ciclo del carbono. Ahí está, mira, ve. Estamos viendo este ciclo ya sea en la atmósfera y también ya sea en el mar, ¿sí o no? Como verás, combustibles fósiles, cemento y el cambio en el uso del suelo, respiración y descomposición microbiana,
reserva fósiles, carbono del suelo, consumo terrestre neto, la fotosíntesis que realiza a través de la energía solar. En el caso de aquí tenemos consumo océano neto, respiración y descomposición, correcto. De igual manera, chicos, acá puedes hacer algunas modificaciones, agregar o quitar. Tú ya tienes ya un bosquejo al menos. Por otro lado, el ciclo del nitrógeno sería de esta manera, ¿sí? Gas nitrógeno en la atmósfera, los fertilizantes, redes tróficas marinas, la desnitrificación por bacterias, nitrificación por bacterias también, los sedimentos nitrogenados caen al suelo oceánico, ahí está, agua dulce, muy bien. Listo chicos, te he presentado 3 maneras de cómo lo puedes hacer, ya acá entra tu idea. Muy bien, si te gustó mi vídeo déjame un poderoso like, activa la campanita, no te olvides de compartir con tus compañeros. Ya con eso estoy terminando lo que es la experiencia número 4 de segundo año. Recuerden que las demás actividades si no lo llego a hacer porque no son mis áreas. Bueno, mi área porque yo solamente enseño matemática. Ahora he hecho 3 actividades de CT, o sea de ciencia y tecnología. Me ha costado hacerlo, sí, no te lo niego, pero lo he intentado. Tengo mis limitaciones, pero he intentado. Ahora sí, antes de despedirme te voy avisando que el siguiente video empiezo con cuarto año de secundaria. Ahora sí, tu profesor Javier Pantoja se despide, hasta la próxima.